私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y bien, estamos de nuevo en la bestia demoníaca Nighthawk. Esta vez para utilizar un equipito diferente, un equipito interesante que estaba pensando que grabar y dije, bueno, vamos a probar esto, que tiene bastante cosa ofensiva de por medio. Ya vamos a ver el por qué, aunque seguramente algo de la miniatura les dirá y les spoilerá qué equipo puede ser. Pero la cuestión es que también este video nos va a servir para actualizar un poquito el tema de las mecánicas del Nighthawk. ¿Y por qué digo esto? Porque con la última actualización se ha modificado algo que a simple vista puede parecer pequeño, pero si se ponen a pensar es bastante importante. Y diría yo que hace que el dragoncito sea un poquitito más fácil de lo que ya era, creo, a esta altura del partido, pasando casi un año de su aparición en el juego. Así que bueno, el equipo en cuestión que vamos a ver el día de hoy va a ser el de Freya Verde, Freyr, Gowther Festival y Elizabeth LR. ¿Cuál sería el truco acá? Bueno, básicamente tenemos aumento de estadísticas ofensivas por todos lados. Recordemos que por la reliquia, la señorita Freya nos da un 20% de aumento de estadísticas totales, así que dentro de ellas estarán incluidas las ofensivas. En el caso de Gowther, si vamos a su propia pasiva, tiene un aumento de 20% de estadísticas ofensivas y un 10% de vida máxima. Obviamente esto es cuando esta pasiva esté fuleada, que es usar una habilidad, no hay mucha historia. Y tenemos la reliquia, que tenemos otro 25% de aumento de estadísticas ofensivas de todos los aliados durante 2 turnos. ¿Qué tiene de interesante este equipo? Es que esta reliquia es cierto que es difícil de activar porque hay que estar teniendo o rusheando la ultimate de Gowther constantemente, pero para eso está nuestra querida Elizabeth LR, que sabemos que con la ultimate nos va a permitir hacer eso mismo, rushear y tener activada esa pasiva o esa reliquia, perdón, más tiempo del que tendríamos normalmente con otro equipo. Debo decir que el Elizabeth en este caso está a 3 de 6, así que nos va a dar un 15% más extra de estadísticas ofensivas, lo cual digo yo que está bastante pero bastante bien. Así que bueno, eso es lo que concierne a los personajes. Recordemos que Freyr también está acá por tema de su reliquia, para que no lo olviden, pobrecito. Y es cierto que la pasiva poco se habla, pero nos da aumento de estadísticas. Y al final se pueden conseguir bastante, casi diría que un 100% de estadísticas ofensivas. Creo que en el video lo máximo que vamos a ver es un aumento de un 90%. Cuando tenemos full esta señora, full este señor, full esta señora, tendríamos un 80% de estadísticas ofensivas. Si tenemos 2 buffos de Freyr aplicados sería un 90%, así que eso es bastante para un equipo que obviamente no tiene la sinergia propia de un equipo de diosas, por ejemplo, que ahí sí tendríamos o se notaría mucho más ese aumento de estadísticas ofensivas. Por supuesto, tema artefacto, vamos a ir con el set del ciervo, ya que no conviene llevar set de lobos acá. Podríamos llevar quizás otro set como el de aumento del set de verano, de aumento de ataque, o bien alguno de reducción de daño, pero este es el más común, el que se suele llevar. Tema de equipamientos, eso sí, no mencioné, vamos a llevar tanto a Freya como a Freyr con ataque de daño crítico, y en el caso de Gowther vía defensa. Y por último, la Elizabeth, como ustedes ya sabrán, va a ir directamente con triple defensa con el orbecito con tasa de recuperación. Así que bueno, hecha la introducción, vamos con la partida. Bueno, empezamos con la partida. Vamos a arrancar stackeando un poco las pasivas de... Perdón, la reliquia de Freya y la pasiva de Elizabeth. Y también obviamente la pasiva de Gowther, porque recuerden que cada vez que un aliado utilice alguna habilidad vamos a ir aumentando tanto estadísticas ofensivas como vida máxima. Así que eso está bastante bien. O sea, digamos que sustain no nos va a faltar. Lo que sí vamos a tener, a diferencia de otros equipos donde no sea full diosas, es el tema del daño, ¿no? Porque como mencioné, tenemos mucho aporte de estadísticas ofensivas de todos, incluso de Freyr. Bueno, creo que sí, bueno, Elizabeth también da lo suyo. Todos dan de alguna u otra forma estadísticas ofensivas. Que eso se nota muchísimo más quizás en temas de tercer piso, por ejemplo, donde no, en la tercera fase no hay limitación en cuanto, o no hay capeo de daño. Acá es como que bueno, lo que nos va a asegurar es hacer capeo de daño con la mayoría de los ataques que hagamos. Pero fuera de eso,
yo creo que el equipo está bien. A ver, no es un equipo que yo recomiende, uy, tienen que usar este equipo sí o sí para pasarse todo, pero es interesante ver cómo yo creo que el núcleo, o por lo menos el cuerpo del equipo en sí, siempre va a ser Freya, Freyr y Elizabeth. Y después pueden poner cualquier personaje que más o menos tenga una cierta sinergia en el medio y va a funcionar. Bueno, vamos a repasar un poco las estadísticas. Fíjense que ya tenemos un aumento de un 75% más o menos de estadísticas ofensivas. Y acá lo importante, gente, que es lo que ha cambiado esta vez, a partir de esta semana, es que cuando ataquemos con un cancelar postura, se va a quitar primero el bufo gris, como vieron ahí, y luego va a aplicarse el ataque en cuestión. Eso marca una diferencia muy importante, porque lo que quiere decir es que vamos a tener capacidad de hacer mayor daño, a diferencia de lo que ocurría antes, que nosotros atacábamos primero con el cancelar postura y luego se quitaba el bufo. Y bueno, obviamente el daño en consecuencia va a ser menor, porque esa reducción o esa quita de ese bufo gris previo a que ataquemos, ahora va a hacer que los ataques de objetivo único peguen bastante más de lo que hacían antes. Y sí, cualquiera, como dije en el video o en la introducción, perdón, podría decir, pero supa, es un cambio que no es tan relevante. Quizás no sea tan relevante, pero hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente cualquiera que haya hecho dragón hasta la semana pasada, creo que fue, o hasta la anterior incluso, no sé si esto vino con... No, sí vino con lo de Roxy. Podría encontrarse con un panorama diferente ahora. Lo digo más que nada para calcular temas de quitar daño o de quitar defensa del dragón antes que quitar daño, porque obviamente hacemos más daño ahora. Bueno, piso 2. Acá sí es menester rushear Ultimate de Elizabeth, porque no nos queda otra. Y sí tenemos que gastar el bufo primero, ya que no podemos utilizar su carta de área hasta que estemos seguros de que vamos a quitar el bufo y que vamos a matar a la flor con ello. Lo que sí, aguante sobra. Al llevar a Gowther con vía de defensa, tenemos un poco más de sustain por su parte. Y lo que tiene bueno, y que vamos a ver ahora con Gowther, es el hecho de que podemos quitar Ultimate, gracias a su habilidad de romper blindado, que tiene esa cosilla que es pulverización, y que nos permite quitar orbes si es que tenemos 4 orbes o más a nuestro favor. Lo cual es un escenario que se va a dar muchas más veces de lo que uno piensa, porque como bien sabemos tenemos a Elizabeth que nos permite rushear orbes de forma constante. Muy bien, tenemos la ultimate de Freya, ultimate de Gowther y por último ataque de Elizabeth para pasar a la fase 2. Acá dependerá de ustedes si quieren hacerlo rápido o no. En este caso, como no he llegado con ultimate acá, y que por mera casualidad tuve un pelín más de vida con Freyr, vamos a tener que aguantar con el Nidhogg atacando a Elizabeth. Porque digo, he tenido cosillas de que a veces llega con ulti de Freyr o con ultimate y buenos ataques y podía fasear en un turno, pero no les recomiendo tanto eso. Siempre es bueno ir buscando cartas, porque por ejemplo no me sirve de nada tener una desventaja de Gowther para la fase 3. Recordemos que en la fase 3 hay que hacer un daño relativamente constante para poder ir mermando la vida del Nidhogg y no quedar descompensados de cara a rematarlo, porque suele pasar a veces eso, de que quizás nos embalamos y queremos hacer muchísimo daño y no podemos, digamos, solventar o respaldarlo después. Va a ser un poco complicado, pero bueno. Otra cosa importante con esto de que ahora cuando atacamos se aplica primero el efecto de quitar postura con las cartas, ya sea de Freya, Freyr o los personajes que quiten postura en sí, es que la deshabilitación de recuperación se va a poner casi al instante. Esto trae como consecuencia de que no vamos a poder recuperar vida utilizando estas cartas. Fíjense, hay que quitar la deshabilitación, entonces por lo tanto no vamos a poder recuperar vida, que tampoco es tanta molestia, porque al final de cuentas tenemos a Elizabeth para que nos cure después. Pero ténganlo en cuenta si es que consideran que hay que pasar full vida a la siguiente fase. Lo digo por eso mismo, porque si no están un poco en problemas. Bien, estamos ahora sí en fase 3. Acaba de depender mucho de la suerte que tengan con términos de RNG. Yo por suerte he sacado buenas cartas. De hecho, la Freya Verde lo que tiene a favor respecto de la roja es que si bien es que tiene menos daño de por sí, en términos de ultimate y lo que pega, sus cartas single target hacen un poco la diferencia a veces. Digo porque la ultimate de Freya
De hecho, no sé si la he probado. Sí, la he probado casi full a la Freya. Ahora está 5 de 6, no sé cuánto pegará. En las mejores condiciones, que sería con el equipo de diosas. Pero es una buena adquisición. Y es muy extraño que en esta cuenta uno tenga Freya roja. O sea, tengo 5 de 6 a la Freya verde, pero no tengo Freya roja, así que... No sé, es como una ironía que tenga un personaje seasonal casi full respecto a un personaje que en teoría debería tener más chances de dupearlo. Pero bueno, fíjense acá no tenemos ningún problema. Volvemos a utilizar nuestra arma secreta, que es el quitaorbes de Gowther, su carta de pulverización. Y eso nos permite tener mayor Mager para utilizar otras cartas, porque el daño que vamos a recibir y el robo de vida que va a tener va a ser bastante menor. Muy bien, entramos entonces en el último turno de este piso 2. Vamos a ir a full curarnos con Elizabeth. Y como el margen de vida realmente no es tanto, dije, bueno, voy a tirar la de Gowther a ver si podemos rematar y tenemos nuestra pantalla de victoria con Gowther. Y en efecto, pudimos pegar Ultimate con Gowther, hizo bastante daño, a pesar de estar apenas 1 de 6. Creo que estaba 1 de 6. Pero bueno, eso fue entonces el piso 2. Y ahora procedemos a ir al piso 3. Que más o menos empezamos como el piso 2. Es decir, rusheando Ultimate de Elizabeth para no tener ninguna complicación más adelante. ¿Qué es lo bueno de este equipo también? Tenemos una carta, en este caso que es el debufo de Gowther, que nos va a permitir utilizarla, recuerden, al inicio del turno 3. Que ahí tenemos que usar una carta y no se puede utilizar el tipo de esa carta durante 2 turnos. Es decir, si usamos ataque no se pueden usar ataques, si usamos debuffos no se pueden usar debuffos, si usamos buffos no se pueden usar buffos y así. La excepción a la regla siempre son las ultimates, pero en este caso vamos a conservar ese debuffo de Gowther y lo utilizaremos en este turno que va a venir ahora. Lo que sí, tenemos mucho aguante con el equipo, así que no hay ningún problema. Bien, usamos esto. ¿Y esto por qué lo hago? Porque tenemos un bufo de Elizabeth. Entonces yo, si quiero rushear la ultimate de vuelta de Elizabeth, simplemente utilizo esa carta después y listo. De paso quitamos ultimate, que también, vuelvo e insisto, creo que una de las mejores cosas que tiene este equipo es esa capacidad de control. Es cierto que también está Meguelda roja para eso, pero las diferencias entre cómo funciona un personaje y el otro son abismales. Porque Meguelda es más soporte que otra cosa, más para aguantar el curando. Y en cambio Gowther es un personaje más de más de ir a la ofensiva, ¿no? Muy bien, estamos entonces en el último turno de esta primera fase. Recordemos siempre que hay que llegar con la mayor cantidad de ultimates posibles, para de esa forma bajar la barra de la flor en este caso, y que al inicio del turno muera por el abismo. Muy bien, fase 2. De nuevo vamos con lo mismo, y acá hay una pequeña gran diferencia, que aparte de la que mencioné anteriormente. Fíjense que la barra ahora no sube al final del turno, al final del movimiento que utilicemos para quitar postura, sino que sube al principio, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que hasta hace poquito nosotros tiramos la carta de quitar postura, quitaba el bufo de reducción de daño y ahí aumentaba la barra. No, acá como quitamos al inicio del movimiento el bufo de reducción de daño, aumenta la barra en consecuencia. Digo, porque para que estén atentos más que nada, porque podrían decir, pero no me bajó la barra cuando usé la carta. No, es que en realidad ya la había bajado. Entonces hay que acostumbrarse quizás a esa pequeña diferencia que tiene respecto de lo que venimos haciendo de hace meses. Ya digo, no sé si va a ser la gran diferencia en términos de daño, pero sí pienso que es algo interesante a tener en cuenta, esta nueva mecánica del Nidhogg. Acá voy a aguantar un poquito más, porque quiero llegar full ultimate. De hecho, de preferencia quiero tener la ultimate de Freya para ver cuánto pega en la fase 3 y cuánto me va a ayudar. Porque recuerden que la ultimate de Freya más que nada es para no verme la necesidad de estar haciendo daño o utilizar cartas fuertes de forma constante, ya que tendríamos por el efecto del abismo cubierto el daño durante 2 turnos. Bien, como aguanta Elizabeth. Y creo que con esto termino faseando o me quedo a las vísperas. No, sí faseo, creo que llevo a fasear. O aguanto un turno, no, aguanto un turno más, mira. Pensé que faseaba ahora, no. Sigo buscando Ultimate de Freya. De hecho me falta una carta, así que hay que aguantar un poco más. Muy bien. Pero observen que fuera de
de broma, la verdad que el equipo aguanta y va súper bien, no he tenido problemas. El sustain que dan todos los personajes entre sí está muy bueno. Es cierto que, como digo, carrean mucho Freyr, Freya y Elizabeth, pero Gowther aporta lo suyo. No es un personaje que cae ahí, es un clavo para el equipo, ¿no? Sino que realmente aporta. Muy bien, fase 3. Ahora vamos a ver cuál es el daño real de Freya. Fíjense que en términos de aumento de estadísticas tenemos bastante ya. Lo que sí no llegamos a tener el 90%, tenemos 85%. Porque recuerden que los buffos de Freyr nos dan un 5% de estadísticas totales. Por lo que cuando tengamos 2 buffos de Freyr y todo activo, vamos a tener lo que sería el aumento de estadísticas ofensivas máximo, por decirlo de alguna forma. Acá va a depender de cada uno cómo maneje esto, si quieren tirar todo rápido, si no, da un poco igual. Muy bien. Fíjense que la ultimate de Frey con crítico pega 4 millones en total por el efecto del rebote. No era necesario hacer tanto daño, pero bueno, ahí vamos. Muy bien. Tenemos de vuelta, insisto, el poder de controlar la ultimate de dragón gracias al ataque de Gowther. Así que acá podemos, para evitar comernos tanto daño, simplemente podemos quitar la ultimate. Es cierto que no nos va a meter llamas, ya que tenemos a Freyr en el equipo. Entonces, esa es una buena ventaja, no tener que decir, bueno, y si me la juego a ir sin debuffos, y qué me va a pasar, y no sé qué. En este caso, como no va a tirar la ultimate, bueno, como la ultimate no nos va a aplicar el efecto de llamas, pues viene bien. Muy bien, anteúltimo turno entonces de esta fase 3 del dragón. Acá simplemente voy a hacer daño con... ¿Cómo es esto? Con Freyr. Vamos a pegar ultimate, que de hecho no pega crítico. Y vamos a rematar con Freya, con la ultimate. Siempre y cuando no se junte ninguna carta, porque recuerden que este ataque baja rangos. Pero bueno, no nos haya sacado carta de la señorita, así que estamos muy bien. Bien. Ahora sí, último turno. Vamos a repasar un poco cómo han quedado en términos de estadísticas. Fíjense que han llegado a tener un 90% de aumento de estadísticas ofensivas. En líneas generales, porque Freyr tiene un poquito más. Ya que el propio, por su propio efecto aumenta un poquitín más esas estadísticas ofensivas. Pero bueno, en definitiva yo creo que está muy bien lo que es el aumento en sí y lo que aporta Gowther. Digo, por si alguien no quiere probar diosas o quiere usar otra cosa, está bastante bien. Sigo insistiendo que para mí el mejor equipo o el más sólido es el equipo de diosas, pero nunca está de más contemplar otras alternativas. Así que bueno, ese fue el equipo de Freya, Freyr, Gowther y Elizabeth en el dragón. Y bueno, repasando un poquito los últimos cambios que ha tenido Nidhogg en función de los ataques que le terminemos efectuando. Así que bueno, espero que les sirva la guía, espero que les sea útil. Recuerden que mañana tenemos nuestro directito de Nochebuena, así que espero verlos por ahí. Y eso, nos vemos en la próxima. Adiós.